De verdad, gracias porque sabemos que cuando nosotros estamos en el Señor, cuando nosotros estamos caminando con Dios, cuando estamos nosotros en una circunstancia, no importa si es una circunstancia difícil, si es una circunstancia, un desierto, por una situación de incertidumbre que estés pasando en tu vida, pero sabemos que tenemos en el Señor esa fuente de vida. Sea la situación que tú estés viviendo, sea la situación que te esté rodeando, sabemos que tenemos esa confianza plena de que Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Dios dice en su palabra: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. A veces se necesita un pequeño paso de fe de parte nuestra, de decir: Señor, confiaré en ti. No importa las circunstancias, no importa el qué dirán, no importa, Señor, mis propios argumentos, pero voy a dar ese paso de fe en mi vida y voy a confiar plenamente de que tú, Señor, tendrás el control de mis situaciones, de las situaciones que por difícil parezcan, contrarias, antagónicas en nuestra vida, pero sabemos que cuando tú te acercas al Señor, cuando tú te acercas a Dios, Él no te va a dejar en vergüenza. Él no te va a dejar solo. Él no va a permitir que tú seas destruido. Él te va a guardar. Su promesa, la promesa en el Salmo 91, en el Salmo 34, en el Salmo 46, en el Salmo 56, en el Salmo 27, en el Salmo 23, siempre su promesa está sobre ti, que Él te guardará de absolutamente todos tus miedos, todas tus angustias y todos tus temores. Quiero compartirles en esta noche una palabra bien especial, una palabra que, como siempre les comparto, ha bendecido primero mi vida y ha llegado a lo profundo de mi corazón para traer ese fruto primero en mi vida. Y cuando el Señor hablaba esto a mi corazón, de verdad yo para mí fue como una revelación, porque muchas veces nosotros lo único que hacemos en la vida, en nuestro andar diario, es ver nuestros fracasos, ver nuestras debilidades, ver en cuánto hemos fracasado nosotros, cuán malos somos o cuán malos nos hace creer el enemigo que somos. Siempre recibimos acusaciones, siempre estamos luchando diariamente contra nosotros mismos. Alguna vez algunos psicólogos hacían un estudio y decían que realmente con quien uno más habla en el día no es con su esposo o con su esposa ni con sus compañeros de trabajo, sino con uno mismo. Y en ese hablar con uno mismo diariamente estamos siempre en esa situación de mirar todo aquello que hacemos mal. Todas aquellas situaciones en las cuales nosotros estamos mirando lo que no tenemos, lo que no podemos hacer, los fracasos que hemos tenido, las equivocaciones que hemos tenido. Hay personas que tienen su vida sentimental y lo único, digamos, que marca su vida es haber tenido una persona que les hizo daño en algún momento. Como que sienten que esa situación que vivieron con una persona en la cual se relacionaron sentimentalmente marcó sus vidas y desde ahí no han podido despegar, porque nosotros siempre estamos mirando atrás, siempre estamos mirando aquellas cosas que nos marcan, que nos generan esas heridas, que nos generan esos traumas. Y ahí nos quedamos, muchos de nosotros nos quedamos en esas situaciones en la cual estamos siempre en esa en esa autocondenación, estamos siempre en esa situación de yo no puedo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no me arrepentí en el momento indicado? ¿Por qué no dije no en el momento indicado? ¿Por qué no me salí de esa situación en el momento indicado? ¿Por qué permití que esto llegara hasta ese punto en mi vida? ¿Por qué dejé avanzar esa situación? ¿Por qué dejé avanzar de pronto esa relación tóxica para mi vida? ¿Por qué dejé que avanzara ese vicio en mi vida? ¿Por qué permití que esa culpa? ¿Por qué permití que ese miedo, por qué permití que esa
que esa soledad, que esa depresión, que esa relación que no me aportaba, la dejé avanzar. Y nos vivimos nosotros condenando y pensando en nuestros fracasos una y otra vez, en nuestros tropiezos, en nuestras debilidades, en aquellas cosas que de una u otra manera siempre nos han marcado la vida. Y a veces pasa la vida y avanza la vida y pasan los días, pasan los años y seguimos viviendo en el pasado. Seguimos viviendo pensando en lo que pudo haber sido y no fue. En lo que de pronto muchas veces nosotros pudimos haber cambiado las circunstancias y no fue así. Hay personas que viven de una u otra manera siempre en esa autocondenación, mirándose a sí mismo. Yo no puedo, yo soy bruto, yo soy bruta, yo soy esto, yo no puedo para eso, yo no sirvo para nada. Yo soy un caso perdido. Yo para Dios ya no le importo, Dios ya me rechazó, Dios ya me menospreció, yo le fallé a Dios y mi pecado fue tan grande que Dios ya no me perdona. Que sea la situación que tú hayas vivido o la que estemos viviendo, pero muchas veces nosotros vivimos en torno a nuestros fracasos. Vivimos en torno a nuestras grandes derrotas, por decirlo así. Esos momentos donde tú sientes que fuiste derrotado y que desde ese día tú no volviste a levantarte. Donde tú sientes que esa situación de tu vida te marcó y no has podido avanzar desde ahí. No has podido salir de ese hueco, de esa situación en la cual de una u otra manera marcó tu vida, marcó tu situación. Y vivimos muchas veces nosotros diariamente pensando en nuestros fracasos, no en Dios, sino en nuestros fracasos. Pensando en cuán malos somos, en cuán incompetentes somos para Dios, en cuánto le fallamos a Él, en cuántas cosas nosotros de una u otra manera hemos caído en nuestra vida. Y nos quedamos ahí porque esa es la comidilla del enemigo. Cuando tú caes en alguna situación, cuando tú fracasas en algún intento, cuando tú intentas hacer algo y fracasas, te caes. De pronto muchas veces hay personas que comenzaron negocios y fracasaron y no vuelven a levantarse. Hay personas que tienen una relación sentimental, tienen una novia o tienen una jovencita o una persona que les gusta, le atrae, y de pronto esa persona les dice que no y quedan marcados de por vida. De por vida, quedan como que lo dieron todo en ese momento y sienten que ya todo lo que ellos dieron ya no tienen más que dar. Ya no tienen más que dar. Y yo pensaba en eso cuando el Señor hablaba a mi corazón en esta enseñanza. Porque a veces pensamos que la última vez que nosotros intentamos algo lo hicimos con fuerza. A veces nosotros decimos, bueno, voy a orar por esto y le voy a meter todo, y de pronto Dios te dijo que no. O de pronto sucedió una situación contraria a la que tú estabas orando. Y te estrellaste contra esa muralla donde tú pensabas que por haberlo intentado, por haberle metido toda la fe al asunto, por haber estado en esa consagración y en esa motivación, las cosas te iban a salir. Y quedaste ahí. Una y otra vez quedamos muchos de nosotros en esa situación de fracaso. ¿Cómo el fracaso a nosotros nos ha afectado la vida? ¿Cuántas cosas que nosotros hemos vivido? ¿Cuántas decisiones? ¿Cuántas cosas que no nos salieron bien nos marcaron? ¿Cuántos errores? ¿Cuántos pecados que hemos cometido delante del Señor nos han marcado? Relaciones, negocios, amistades que han sido de verdad contraproducentes y negativas para nuestra vida. Intentos de situaciones que logramos, que quisimos hacer con todas las fuerzas y fracasamos. Y dentro de la vida siempre vamos a ver
esa situación donde vamos a ver esas situaciones de fracaso en nuestra vida. A veces pensamos que, claro, cuando dice la palabra que nosotros cuando andamos con el Señor todo nos saldrá bien. Pero hay momentos en la vida donde Dios necesita decirnos que no. Situaciones donde nosotros vamos a tener que vivir situaciones de humillación con el propósito que Dios nos forme y nos haga personas robustas en la fe. A Dios no le interesa solamente que tú en tu haber, en tu vida, solo tengas trofeos de todas las cosas buenas que Dios te dio. También necesitamos tener las medallas de los momentos difíciles que pasaron por nuestra vida y tuvimos que levantarnos con su ayuda. En el cielo, cuando estemos delante del Señor, no solamente vamos a ver esas coronas por aquellas cosas buenas en las cuales nosotros conquistamos en el Señor, sino también aquellos momentos donde tú fracasaste y te pudiste levantar en el nombre de Jesús. Donde pudiste levantarte con fe y tomaste la palabra y levantaste tu vida nuevamente. Y volviste a creer en el amor. Y volviste a creer en Dios para poder afianzar tu fe completamente en Él. Y quiero compartirles en la palabra en tres personajes. Vamos a hablar hoy de tres personajes que vivieron fracasos, pero a pesar de sus fracasos, Dios estuvo con ellos. Y el primero de ellos es Abraham, en Génesis capítulo 20. Y quiero que en sus casas estén leyendo, digamos que todo el pasaje, porque pues por tiempo no podemos leerlo todo. Pero vamos a estar leyendo en las citas Génesis capítulo 20 para que ustedes allá lo escriban en sus casas y luego lo lean. Vamos a leer del 1 al 18, pero voy a estarles hablando uno que otro versículo para que nos rinda el tiempo. Y en Génesis capítulo 20 sucede una de las cosas más difíciles en la vida de Abraham. Dice aquí, les leo, Génesis capítulo 20, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Mire, la Biblia está llena de hombres imperfectos. Si tú vas a la palabra y tú crees que vas a encontrar hombres imperfectos, héroes, hombres inmaculados, hombres que nunca lloraron, hombres que en todo tiempo creyeron, que en todo tiempo se mantuvieron firmes, estás equivocado. La palabra de Dios está llena de historias de hombres que fracasaron, de hombres débiles, de hombres que se equivocaron, de hombres y mujeres que se perdieron en el camino, pero encontraron en Dios la gracia y la misericordia. ¿Y esto por qué lo quiero hablar esta noche? Porque era lo que el Señor hablaba a mi vida. Y es que nuestras vidas no están girando alrededor de nuestros fracasos. Dios no gira alrededor de tus equivocaciones.
Dice aquí la palabra que Abraham llega a esa tierra, llega a la tierra del Negev, y entra, y para que, por situaciones difíciles que estaban viviendo, le dice a su esposa: di que eres mi hermana. Ya le había ocurrido una situación así a Abraham con Faraón, el rey de Egipto, cuando Abraham, por situaciones difíciles de hambre que ocurren en la tierra donde él estaba, Dios le dice que sería su sustento, pero él, en esa debilidad de fe, desciende a Egipto. Y la palabra de Dios es bien rica en simbología. Y ese bajar a Egipto es cuando nosotros tomamos ayuda del mundo. Cuando tú estás en una situación difícil y tú confías en tus talentos, cuando tú confías en tu pericia, en tu experiencia, cuando tú confías en ese amigo o en esa persona que de pronto tú necesitas que te ayude en un favor, y lo primero que piensas es en ir allá al mundo, a buscar ayuda en el mundo y no en Dios. Tal vez si Abraham hubiera buscado al Señor allí en Génesis capítulo 12, del 10 al 20, para que escribas y guardes esa cita. Génesis capítulo 12, del verso 10 al verso 20. Abraham hace lo mismo. Y es increíble. 2 veces ocurre. La primera vez va a Faraón, y como están en una situación de hambre con su esposa, desciende en Egipto y le dice: Sara, di que eres mi hermana. O sea, ¿a quién se le ocurre poner a su esposa en una situación de peligro? Los faraones y las tierras y los habitantes de las tierras que habían alrededor eran personas que no tenían ningún temor de Dios, y que si veían una mujer atractiva no les importaba, la tomaban para sí, para acostarse con ella. Y Abraham pone en peligro a su esposa. Entra en Egipto y le dice, antes de entrar a Egipto, le dice: Sara, si alguien pregunta, tú eres mi hermana. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Pero Abraham comete esa salida, ese pequeño error tan grande de poner en peligro a su esposa, su herencia, su llamado y su promesa por una necesidad. ¡Qué gran equivocación la de Abraham! Y no le bastó con eso. Y luego, años más tarde, cuando está en la tierra del Negev, vuelve y comete el mismo error Abraham. Y le dice a Sara: Sara, diga que usted es mi hermana. Y obviamente Sara, a pesar de que tenía muchos años de vida, era una mujer muy atractiva. Era una mujer muy bonita. Y cuando en el capítulo 12 Faraón la ve, queda: Dios mío, qué mujer tan hermosa. Y aquí en el capítulo 20 dice que Abimelech ve a Sara y dice: qué mujer tan preciosa. Y la toma. Y Abraham no hace nada. Es que miren lo que dice aquí la palabra. En ningún momento Abraham pelea por su esposa. En ningún momento Abraham muestra algún temor ante Dios, sino que pone en peligro su vida y la de su esposa. Qué gran equivocación la de Abraham. Y nos queda escrito a nosotros para que nosotros entendamos perfectamente que podemos llamar a Abraham el padre de la fe, pero fue un hombre que cometió muchos errores en su vida. Muchos errores. Y dice, lo que más me impresiona de todo esto es ver la gracia de Dios sobre Abraham. Porque Abraham comete el mismo error 2 veces. Y aquí en la segunda vez me impacta cuando en el verso 6 dice, le habla Dios a Abimelech en sueños, ¿no? Se le aparece porque este hombre ya estaba listo con sus garras ya listas para tomar esa presa de Sara. Y el hombre en sueños, Dios le habla y le dice Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y si no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta.
Miren qué increíble es Dios. A pesar de esa equivocación y de ese fracaso que volvió a cometer Abraham, Dios le dice a Abimelech, él es profeta. En ningún momento Dios hace quedar mal a Abraham con Abimelech, porque Dios a ti te va a defender a pesar de tus fracasos, a pesar de los errores y de las equivocaciones que tú hayas tenido en tu vida, sea cual sea. Pero Dios, si tú sigues confiando en Dios, si tú sigues colocando tu confianza en el Señor, Dios te va a defender y luchará por ti hasta que ese propósito perfecto se haga realidad en tu vida. Abraham comete un error, pone en peligro a su esposa, pero Dios se le aparece en sueños para defenderla a ella. Lo que no hizo su esposo, lo hace Dios, pero Dios defiende a Abraham y lo exalta diciéndole a Abimelech, no toques a su esposa, porque es la esposa de un profeta, de un hombre que me pertenece. ¡Qué increíble es Dios! Que a pesar de los fracasos y de las equivocaciones de Abraham, Dios siguió estando con él. Dios sigue estando con él. Y quiero que miremos Génesis capítulo 17, del 1 al 5. Génesis capítulo 17, del 1 al 5. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A pesar de los errores, y que Dios sabía que Abraham se iba a equivocar, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no serás ese padre enaltecido que significa Abraham, sino que tu nombre será Abraham, padre de muchedumbres de gentes. Y en esto era lo que el Señor me enseñaba. Dios no ve tu fracaso. Sabe Dios que tú te equivocas. Sabe Dios que tú has cometido errores o pecados en tu vida. Pero Dios pasa por alto todo lo que has hecho porque Él tiene un propósito y un sueño contigo. Así como con Abraham. A pesar de que Dios sabía que Abraham se iba a equivocar poniendo en peligro a su esposa, cometiendo errores de fe como haber caído con la mujer que le servía, que era Agar, porque Dios le dijo, en Sara tendrás un hijo. Pero ellos malinterpretaron y dijeron, no, Señor, tal vez lo que tú estás diciendo es que con Agar me debo acostar y tener un hijo con ella. Y Abraham se acuesta con Agar y de ahí viene Ismael. Pero a pesar de esos errores, a pesar de esas situaciones, la gracia de Dios estaba sobre Abraham. Y la gracia de Dios no es que Dios nos alcahuetee o que Dios sea un Dios permisivo para pecar, en la cual nosotros podemos decir, no, igual yo sé que si yo oro Dios me perdona. Pero Dios dice en su palabra que Dios ve lo que hay en mi corazón. Dios ve la intención de mi corazón.
Dios ve lo profundo. Eso es una cosa. Una cosa es que tú cometas un error, que tú caigas en un error, que tú te equivoques en la vida. Y otra muy distinta es que tú, de forma voluntaria y conociendo la gracia y el amor de Dios, decidas apartarte. Es muy distinto. Pero quiero decirte que si tú tienes esa confianza en Dios, a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, lo que tú hayas hecho en la vida, Dios pasará por alto tus pecados porque los puso en su Hijo amado Jesucristo. Dios, a pesar de que sabía que Abraham se iba a equivocar, Dios le dice: tú serás padre, príncipe de muchos. Porque Dios siempre verá tu futuro, no tu presente. Dios no va a ver tus fracasos presentes. Dios no va a ver tu falta de fe, tu falta de oración, tu falta de lectura de la Biblia, tu falta de compromiso con Dios, tu falta de ir a la iglesia. Dios no ve eso hoy. Dios ve lo que va a hacer contigo. Dios mira el futuro, y si Dios propuso algo contigo, si tú estás hoy conectado, sentado escuchándome, significa que Dios tiene un propósito en tu vida. Y ese propósito Dios lo mira a futuro y hará lo posible para cumplirlo. Dios no mira tu presente. Dios no mira tus equivocaciones de hoy. Dios no mira cuántas cosas hiciste o dejaste de hacer. Dios tiene fe en ti. Dios cree en ti. Ha depositado su confianza en ti. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Si Dios ha puesto sus ojos en ti, tú esta noche no estás aquí porque alguien te invitó. Aquí estás porque Dios propuso el momento, el lugar para que escucharas esta enseñanza. Y tal vez tú toda la vida has estado mirando tus fracasos, tus equivocaciones, y cargas con un costal de culpas, de lo que debiste o no debiste haber hecho, de si esa relación te sirvió o no te sirvió, si te equivocaste, si perdiste o no perdiste. Si estás aquí esta noche es porque Dios tenía esta enseñanza preparada para ti. Y a pesar de que Abraham se equivocó, Dios lo veía como el padre de muchos. Dios lo veía feliz con su hijo Isaac. Dios no veía su presente. Dios no veía sus equivocaciones, y no porque Dios te alcahuetee lo que estés haciendo en el presente, o que Dios no le importe los fracasos, las equivocaciones que tú estés cometiendo, o las situaciones en las cuales tú has perdido hoy. Dios mira su promesa para ti. Dios tiene fijos sus ojos en ti, cumpliendo la promesa en tu vida. Pueda que hoy tú digas: pastor, estoy mal. Fracasé en mi negocio, fracasé en el amor, fracasé en mi matrimonio, me he equivocado toda la vida, he mentido como Abraham. He tratado de luchar con mi vida una y otra vez para que mi vida tenga éxito, y lo único que he hecho es tomar el camino equivocado. Pero hoy, Señor, entiendo que tu gracia y tu amor son infinitos conmigo. No importa en qué cosas hayas caído. No pienses que eres un caso perdido para Dios. No pienses que tú le quedaste grande a Dios, porque muchos pensamos: Señor, pero si yo intento orar y no puedo. Señor, yo intento consagrarme y no puedo. Nunca pienses que le quedaste grande a Dios, porque Dios no le queda grande nada. Y si tú crees que estás en el propósito de Dios y que Dios tiene ese amor infinito para ti, te aseguro
que llegarás a la meta. ¿Cómo? No lo sé hoy. Yo no te puedo decir en esta noche de qué manera vas a llegar. Pero Abraham, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de su falta de fe en algunos momentos, a pesar que no creyó y malinterpretó la promesa, a pesar de que puso en peligro su hogar, a su esposa, 2 veces, pero Abraham se le llamó el amigo de Dios. Abraham está en el hall de la fama de los héroes de la fe, en Hebreos 11. Abraham es puesto ejemplo como un hombre de fe, como un hombre de confianza. Pero si tú miras la historia, Abraham fue un hombre como tú y yo. Una mujer también en debilidad, en lucha, Sara. Pero a pesar de eso, Dios tenía un propósito con esta pareja. No intentes ser perfecto para Dios, porque esa es la gran equivocación que hemos escuchado muchas veces en los púlpitos. Tú tienes que ser perfecto, tú tienes que vivir en santidad, tú tienes que vivir en obediencia. Y debemos vivir en obediencia. Pero tenemos que entender que nosotros vamos a poder comprender la obediencia cuando conozcamos al Señor perfectamente. Y la obediencia, como les he enseñado muchas veces, es un fruto y no un propósito que tú persigues toda la vida. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú encuentras al Señor y entiendes y comprendes lo correcto de la palabra, entonces la obediencia será un fruto del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu es obediencia, la obediencia a Cristo. Pero cuando tú luchas, es que estoy en pecado, es que no hice, es que fracaso, es que no puedo, es que no pude orar, y todo el día te estás condenando y todo el día estás escuchando las voces incorrectas, pues tú llegas en la noche sin fuerzas, fracasado, fracasada, angustiados, solos. Pero cuando tú confías en el Señor y sabes que su providencia y su amor te sostienen a pesar de tus equivocaciones, entonces entiendes que es Él quien te lleva a ti y no tú, el que trata de llevar una vida sin tacha, porque ninguno lo podemos hacer, porque somos humanos y pecamos. Nos equivocamos. Tenemos que reconocer que sin Dios no podemos vivir en santidad, que separados del Señor no podemos lograr la santidad, y que lo que lleva a muchos cristianos a llevar esa vida de fracaso, esa vida de soledad, esa vida de amargura, es esa vida de condenación. Es estar mirando tus fracasos, es estar mirando tus equivocaciones. Como hablábamos en una enseñanza, cuando María está allí con su hermana Marta, María lo único que hace es dejarse llevar con su mirada por el Señor, y no había nada más importante. Deja de poner tus ojos en tus fracasos. Deja de colocar tu mirada en lo que no tienes, en lo que no has alcanzado o en lo que un día perdiste y hoy no lo tienes. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que tú te llenes de resentimiento contra Dios, que tú te sientas que Dios no está contigo, que Dios mintió. Y eso no es así, porque Dios te ama. Dios te ama infinitamente, y Él no mira tu fracaso, Él no mira tus equivocaciones. El Espíritu Santo te mostrará y te redarguirá de aquellas cosas que no están bien, pero sabes que tienes perdón allí en el Señor Jesucristo y que su sangre te puede limpiar.
Abraham no se condenó. Abraham no se dio 30 latigazos para reconocer que estaba equivocado. Él puso sus ojos en Dios. Abraham puso sus ojos en Dios. Dice la palabra que su fe fue contada por justicia, porque cuando tú crees en el Señor, cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, entonces tus pecados han sido perdonados, no porque creas, sino porque confías en el sacrificio de nuestro Señor. Porque allí en la cruz quedaron tus fracasos, tus equivocaciones, esos momentos que tal vez tú no hablas con nadie, pero tú sabes dentro de sí que todavía sientes esa espina que te persigue. Sientes esa espina en el costado de situaciones que en algún momento hiciste y viviste en tu vida y que hoy todavía sientes que te molestan. Sientes que no puedes mirar a alguien a los ojos porque te equivocaste, porque fracasaste. Pero en el Señor Jesucristo tú tienes el perdón de Dios. Y la muestra es ver a Abraham, que a pesar de sus equivocaciones, Dios cumplió su propósito en Isaac. Dios no es un Dios reactivo. Abraham, como tú me fallaste y pusiste en peligro a tu esposa, olvídate de la promesa. No lo dice en la palabra. Dios siguió creyendo en él. Ok, Abraham, te equivocaste, pero yo te daré la fuerza para seguir adelante. Mientras tú, Abraham, pongas tus ojos en mí y no en tu pecado, no en tu condenación, no en tus debilidades, no en tus imposibilidades, sino en mí, yo voy a estar contigo. Porque Dios no quiere que tú quites tus ojos de Él. Que así estés viviendo lo que estés viviendo en tu vida, nunca quites tus ojos de Jesús. Nunca. Porque cuando tú quitas tus ojos de Él, pondrás tus ojos en tu fracaso. Y créeme, amigo y amiga, que estás perdido cuando eso ocurra. Porque cuando tú ves la circunstancia, cuando tú ves lo que no pudiste tener, cuando tú ves tu propia debilidad, tus propios fracasos, el enemigo te tiene encarcelado. Pero mientras que tú puedas poner tus ojos en el Señor, vas a ver la victoria en tu vida. Vamos a Jueces, el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a hablar de otra persona, de un gran hombre de Dios. Jueces, capítulo 6. Jueces está después del libro de Josué. Josué y luego está Jueces. Jueces, capítulo 6. Y aquí en Jueces capítulo 6 nos habla la palabra acerca de la historia de un hombre que se llama Gedeón. Gedeón, un gran hombre de Dios. No vamos a hablar de todas sus proezas, vamos a hablar de sus fracasos, vamos a hablar de sus equivocaciones y cómo el Señor cumplió su propósito también en él. Y aquí en el capítulo 6 quiero leerles, Jueces capítulo 6, vuelvo y leo para que tengan la cita. Jueces capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Paro ahí y les explico. La época de los jueces, que es el libro de los jueces, es una época donde nosotros vemos hombres o mujeres de Dios que Dios levantó en medio de la historia del pueblo de Israel, que volvían su corazón a Dios y el pueblo volvía a ser restaurado. Pero que cuando esos jueces morían o fallaban o dejaban de estar allí, entonces el pueblo volvía a lo mismo, volvía una y otra vez a caer en el pecado, a caer en la idolatría. Entonces nosotros vemos esto después del libro de Josué, el sucesor de Moisés, y se levantan muchos hombres de Dios, se levantan hombres de Dios. Aquí está también la historia de Sansón. Fueron hombres como pequeñas lumbreras que se levantaron y volvían a apagarse, pero era tal la terquedad del pueblo de Israel que apenas estos hombres morían o dejaban de estar, pues ellos volvían a la idolatría y comenzaban a sufrir. Y entonces Dios dice en su palabra, en Deuteronomio 28, ya sabemos, cuando habla de las maldiciones, que decía que vendrían vendrían otras naciones y robarían todo. Y aquí se cumple esta palabra en el verso 6 al 10. Y dice que vienen los moradores de Madián, los madianitas, los amalecitas, y venían a Israel y venían de tiempo en tiempo y se robaban todo lo que ellos habían sembrado, todos sus ganados, todos sus pastos, todo lo que ellos habían trabajado con tanto esmero. Y eso nos ocurre mucho a nosotros. Nosotros estamos con el Señor y el Señor nos da semilla, nos da bendición, nos da prosperidad, nos da abundancia. Pero cuando nos apartamos del Señor, muchas veces el enemigo aprovecha esas situaciones y trae enfermedad, trae destrucción, trae ruina, trae pobreza. Y dice la palabra que ellos clamaron a Dios. Dice que Dios les envió un profeta, el cual les dice que acuérdense que Él, Dios, los había librado de los egipcios y que a pesar de esas aflicciones, ellos habían sido redimidos por Dios. Porque a veces necesitamos que un hombre de Dios, a veces necesitamos que un pastor, una persona que esté conectada con Dios nos diga una y otra vez: oye, creo que estás apartado de Dios. Oye, creo que es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que ya dejes esos rudimentos, esas situaciones que estás viviendo y acércate al Señor. Es tiempo de que te acerques a Él, no a una religión, sino a una verdad que es Cristo. Y este hombre le dice a ellos que se vuelvan a Dios. Y miren el verso 11. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezrelita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y miren, esta historia de Gedeón es preciosa. Está llena de un hombre, Gedeón, que teme. Gedeón es un hombre que duda, es un hombre que tiene miedo, es un hombre que se esconde, es un hombre que de una u otra manera huye a la confrontación. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Estamos llenos de miedos, estamos llenos de sentirnos angustiados por situaciones que nos rodean a diario. Nos escondemos. Y me impacta porque Gedeón dice aquí la palabra que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar.
Y el lagar es el lugar donde se pisan las uvas para que haya jugo, para que haya ese vino. Pero él estaba sacudiendo el trigo en un lugar diferente al lugar donde se debería de sacudir el trigo. ¿Y por qué lo estaba haciendo allí? Porque tenía miedo. Porque tenía miedo que vinieran los madianitas. Dice aquí que sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón era un hombre motivado por el miedo. Gedeón era un hombre que temía y tenía miedo de que le robaran lo que era suyo y se escondía. Pero no porque se escondía de una forma prudente, sino porque tenía miedo de los madianitas. Y cogió su trigo y lo llevó al lugar, no donde se sacude el trigo, porque el trigo, para que sea limpiado, hay que sacudirlo y lanzarlo al aire para que el viento se lleve aquello que no sirve. Pero lo estaba haciendo en el lugar donde se pisan las uvas para que salga vino. Estaba tratando de engañar a los madianitas. Estaba escondido con su poco trigo que tenía. Porque muchas veces nuestros fracasos son miedos. Porque muchas veces tus fracasos y tus limitantes y tus equivocaciones son temores que tú tienes. Temor al futuro, temor a fracasar, temor a los peligros. Y a veces toda tu vida está rodeada por el miedo. Yo no hago esto, yo no hago lo otro porque tengo miedo. Porque los miedos, así como Gedeón, te arrinconan, te limitan, te encarcelan los miedos. El miedo te coloca un lazo que no permite que tú puedas avanzar en tu vida. Y Gedeón estaba viviendo una situación en la cual, a pesar de que se sentía angustiado, se sentía amenazado, pero tenía mucho miedo y se escondía. Y dice aquí la palabra que a todos aquellos moradores de Israel hicieron cuevas y allí se escondieron. Esos son nuestros fracasos muchas veces. Tus miedos. Prefieres vivir escondido. Prefieres vivir escondido de tu llamado. Prefieres vivir escondido para que no te pase X o Y circunstancia y todo lo haces por miedo. No porque tengas fe, sino porque el miedo es tu compañía. Te levantas con miedo y te acuestas con miedo. Piensas en lo malo, piensas que si a tu hijo, a tu hija le duele algo, tú ya piensas que tu hijo, tu hija va a morir de eso. Que si sales a la calle, estás en angustias. Vivimos en una ciudad difícil que es Bogotá. Hay violencia, hay inseguridad. Y muchas veces nosotros vivimos con ese miedo a salir, con esa angustia. Tal vez tú tienes un llamado, tienes algo que Dios ha puesto en tu vida, pero tú por miedo no lo has querido hacer. Porque tienes miedo a fracasar. O porque tienes miedo a que si vuelves a entregar tu corazón vas a fracasar. Si tú piensas que de pronto puedes volver a hacer algo, fracasas. Tal vez tienes los talentos. Tal vez tienes todo para ser ese empresario, esa empresaria, ese hombre o esa mujer emprendedora. Pero tus miedos no te dejan. Tienes miedo a que te persigan. Tienes miedo a que hablen mal de ti. Tienes miedo a tantas cosas. Como Gedeón. Gedeón estaba escondido. Allí con ese poco trigo
Lo estaba sacudiendo en un lugar apartado, porque el miedo te aparta. El miedo te hace esconder, el miedo no te deja resplandecer, el miedo no te deja brillar. Gedeón era un hombre lleno de miedos, lleno de inseguridades, porque luego le dice a Dios: bueno, Dios, si realmente tú me hablaste, entonces voy a colocar un vellón, una tela en la mañana. Y si el pasto, el rocío está mojando el pasto en la mañana, pero el vellón está seco, Dios, tú estás conmigo. Y al otro día sale Gedeón, y Gedeón va y está el rocío de la mañana sobre el pasto, y toca el vellón, la tela, y estaba seca. Pero vuelve a dudar de Dios y dice: Señor, ahora al contrario, mañana, si el pasto está seco, pero el vellón está mojado por el rocío, entonces creeré en ti. Y a veces nosotros estamos poniéndole a Dios pruebas y señales. Pruebas y señales, pruebas y señales. Señor, si tú estás conmigo, entonces que la persona que viene hoy, la próxima persona que venga por la cuadra, si viene con saco rojo, entonces tú estás conmigo. Señor, si tú estás conmigo, entonces mándame una señal. Dios no te tiene que comprobar nada. Dios está esperando que tú aprendas a confiar en su palabra, no en las señales. Señor, mándame una señal. Esa señal es alcahuetearte la incredulidad. Dios te manda a creer en su palabra, y así fue con Gedeón. A Gedeón le permitió, porque era una enseñanza para nosotros. Pero Dios quiere que tú seas una persona que tenga una fe en el cual, como dice su palabra, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios no cambia. Dios no miente. Dios promete por sí mismo, no habiendo otro mayor que Él, que lo que te prometió lo hará realidad. Entonces no vivas con temor, no vivas con angustia de que ¿será que Dios sí me responde? ¿Será que Dios sí me habló? ¿Será que no me habló? ¿Será que la promesa, será que yo me la inventé? Y ahí te la pasas, y ahí es donde el enemigo quiere que tú estés girando como hámster en la rueda. No avanzando, sino, ¿será que sí? ¿Será que Dios sí me habló? No, Señor, pero mira las circunstancias, Señor. Yo creo que tú no me hablaste. Y caes una y otra vez en incredulidad. ¿Por qué? Porque no crees. Porque pueden más tus miedos, porque puede más el tú mirar las circunstancias actuales, lo que estás viviendo actualmente, que te llena de miedo, de angustia, y no el poder afirmarte en el Señor Jesús. Tu confianza no depende si mañana amanece oscuro. Hay gente que se levanta en la mañana, abre la ventana, ve oscuro y ve llover, y ya se le acabó el optimismo del día. No, este día sí lloviendo, no, terrible. No, esto va a ser hoy un día, no. Así va a ser tu día, porque así como tú recibes las cosas, así serán para ti. Tu éxito, tu bendición no depende si mañana llueve. No depende si mañana hace sol o no hace sol. Hay gente que está motivada y alegre cuando ve el sol y el cielo azul. Pero son un manojo de depresión y tristeza y de desánimo cuando ven el cielo gris y lloviendo. Hay personas que se deprimen los domingos. El viernes, mejor dicho, van al restaurante, o la gente si toma, toman, rumbean, hacen una cosa, hacen la otra. Y el sábado también están motivados, y el domingo son un manojo de depresión y tristeza. Porque tienen miedo. La mayoría de los infartos en muchas personas que mueren son los domingos en la noche y los lunes en la mañana. Es la tasa más alta de infartos que hay. ¿Por qué? Porque la motivación del viernes y el sábado se les acabó. Y entran las deudas que tienen que pagar o las cosas que tienen que enfrentar la próxima semana, y ahí quedan.
Tu vida no depende de eso. Tu vida debe estar aferrada y cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Y Gedeón tuvo que aprenderlo. Gedeón tuvo que entender y poner su confianza. Y Dios le da la victoria más adelante a Gedeón. Pero lo que quiero llegar con esto es lo que ocurre en el verso 12. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tremendo. Gedeón era un hombre miedoso, temeroso, que vivía en cuevas, en cavernas, que sacudía el trigo en lo secreto porque estaba lleno de miedo. Pero cuando el Señor se le aparece, porque cuando aquí habla del ángel de Jehová, es una teofanía, que es una aparición de Cristo, de Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice aquí que se le aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren que Dios siempre habla de nosotros lo contrario a nuestros fracasos. Lo mismo que Abraham. Abraham le dice, tú eres padre de muchos. Tú eres príncipe sobre muchos. A pesar de sus equivocaciones. A pesar de que no fue la fe tan perfecta como nosotros pensamos. Pero para Dios la fe de Abraham le contó por justicia. Y cuando se le aparece el Señor a Gedeón aquí en el verso 12, lo primero que Dios le dice es, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón no era ni esforzado ni era valiente. Pero Dios lo ve como un varón esforzado y valiente. Porque Dios ve el futuro, el propósito de Gedeón. No ve su fracaso. No le dice, Gedeón, deja el miedo. Tú eres un miedoso. Tú eres un fracasado. Tú eres un pusilánime, una persona que le da miedo gallina. No le dice eso. Le dice, Gedeón, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Dios ve el futuro. Dios ve lo que tú eres en Cristo, no lo que el enemigo te quiere hacer pensar, que eres un fracaso, que eres un perdedor, que eres un arruinado, que eres un caso perdido para Dios. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, porque Dios así te ve a través de los ojos de Jesús. El Padre no te ve a ti como un hombre o una mujer fracasado. Dios no te ve y te dice, no, pero acuérdate, a mí no me pidas tanto porque acuérdate lo que tú hiciste unos añitos atrás. Tú no tienes autoridad para venirme a pedir nada. Dios no es así. Dios te perdonó, dice la palabra. Dice la palabra que como está separado el oriente del occidente, así está separado de nosotros. Dios apartó de nosotros nuestras iniquidades. Alguna vez alguien me trataba de explicar esto en mis primeros años en el Señor Jesús. Y me decía, mira, entiende que el amor de Dios y el perdón de Dios es tan grande que Dios toma todos tus pecados, todos tus fracasos, todas tus equivocaciones y la lanza a lo profundo del mar. Te quita la caña de pescar para que no vayas tentado a tratar de volver a sacar tu pasado, o el enemigo lo coloque esa caña y te quite, trate de sacar nuevamente y acusarte de esas situaciones. Pero Dios no solo te quita esa caña, sino le coloca un letrero grande allí a la entrada de ese lago, de ese mar, y coloca prohibido pescar. Dios olvida por completo lo que tú has hecho. Dios no te mide por tus fracasos. Dios te mide por cuánto tú confías en Él. Te repito, Dios no te ve por tus fracasos. Es decir, si hoy estamos en el año 2022, la imagen que Dios tiene de ti no es el cúmulo de todo lo que ha sido tu vida, porque así no seríamos dignos.
estaríamos completamente condenados. Dios no te lleva cuentas como hacían nuestros padres, que nos decían, bueno, esta se la perdono, pero se la anoto. No, Dios a ti te ha perdonado siempre, desde antes. Desde allí en la cruz del Calvario perdonó tus pecados. Él pagó por completo todas tus equivocaciones. Él llevó todos tus errores, todas las situaciones que has vivido en tu vida. Hoy no hay ninguna condenación para ti. Más bien, Dios te ve como un hijo maravilloso, bendecido. Dios no vio las equivocaciones de Gedeón. Dios no vio el miedo de Gedeón. Dios no vio el peligro en el cual Abraham puso a su esposa. Dios los vio a ellos como príncipes. Y Dios dice en su palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios sabe lo importante que tú eres para Él. En Malaquías capítulo 3 escribe esa cita, Malaquías capítulo 3, verso 17. Malaquías capítulo 3, verso 17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú eres el especial tesoro de Dios. Dios no te ve a ti como un fracasado. Y era lo que el Señor hablaba a mi vida. El Señor me decía, mira, yo no veo cuántas veces tú fracasas. Yo veo lo que tengo para ti. Y eso le basta a Dios para que, a pesar de las cosas en las cuales tú te has equivocado, Dios te sacará de ahí para que cumpla su propósito. Porque a los ojos del Señor eres de gran estima. Tú has hallado gracia ante el Señor. Escúchame bien esta noche. Tú, joven, jovencita, hombre o mujer, tú has hallado gracia ante el Señor. Y el Señor te ve con amor. Te ve con amor. Escúchamelo bien. No sé cuántas cosas tú te equivocaste hoy o esta semana. Cuántas cosas fracasaste. Si oraste o no oraste. Dios te ama como tú eres hoy. Dios te ve con los ojos de Jesús. Y en Jesús tú eres acepto, eres amado por Él. Así como a Gedeón no fue visto por Dios como el hombre miedoso, temeroso o el hombre que se había equivocado. Dios vio a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Y Dios le dice, yo estoy contigo. Y si has fracasado en tu vida cristiana, si tú has fracasado en el amor, si tú has fracasado en el hogar, si tú has fracasado en los negocios, si tú has fracasado como esposo, como esposa, quiero decirte esta noche que el Señor está contigo y te va a ayudar a ser ese hombre, esa mujer que Él sueña y que siempre ha tenido preparado contigo. Quiero decirte esta noche que esta no es una noche de fracasos. Y si tú has estado viviendo a la sombra de tus fracasos y de las equivocaciones en tu vida, quiero decirte que el enemigo está destruido y que es el Señor Jesucristo quien hoy te mira con ojos de amor y te ve amado y te ve perfecto por su sangre, te ve amado y te ve acepto por su muerte en la cruz del Calvario. Tú eres el especial tesoro de Dios. Cuando Dios piensa en ti, Dios sonríe. Escúchamelo bien. Cuando Dios te ve orar, cuando Dios te ve en la mañana, Dios sonríe para ti. Dios te abraza. Dios no te condena. Dios no te dice, oye, pero te levantaste 5 minutos tarde. No, Dios dice, mi hijo abrió los ojos. Hijo, mira lo que hice para ti hoy. Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Dios hizo el día de hoy para ti, porque te ama. Dios hizo el día de hoy y permitió que el sol volviera a salir. Pero
Dios hizo perfecto el cielo, la lluvia que cae, el aire que respiras, lo hizo para ti. Si hubiera Dios medido tus fracasos de ayer, y si Dios fuera un Dios vengador, hoy no hubieras amanecido, hoy no hubieras abierto los ojos. Pero las misericordias de Dios son nuevas para ti cada día, porque te ama. Porque como dice el adagio, mientras haya vida hay esperanza. Y mientras tú estés aquí vivo, con tu esposa, con tus hijos, en tu hogar, hay esperanza. La esperanza de un Dios amoroso y tierno y fiel que es contigo. Y quiero terminar con el último personaje de la palabra y vamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Ya hemos hablado de Abraham, hablamos de Gedeón y vamos a hablar de David. 2 de Samuel capítulo 11. Y hay muchos más, hay cientos de historias en la palabra que podemos nosotros ver de hombres imperfectos, hombres que se equivocaron, pero que Dios, a pesar de esas situaciones, Dios los rescató y Dios siguió creyendo en ellos y puso su confianza y sus ojos en ellos y los llevó a ese propósito. Está Elías, cuando se deprimió, cuando Jezabel lo amenazó y se llenó de depresión y lo único que quería hacer Elías era dormir. Y Dios va con paciencia y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y lo levanta y le da de comer el ángel y le dice: sigue durmiendo. Dios es amoroso, paciente. Le da su proceso de levantarse, de volver a retomar fuerzas. Y le dice Elías: párate, levántate porque un largo camino te resta. Y así es Dios con nosotros. A veces pensamos que todo está acabado en nuestra vida, pero Dios tiene un propósito contigo. A veces tenemos conductas autodestructivas. A mí ya no me importa, Dios Dios ya no me ama, ya he pecado tanto, he cometido tantas equivocaciones en mi vida que ya no me importa si me coge un carro, si me caigo, si me muero hoy, si no me muero hoy. Y hay gente que cae en esa conducta autodestructiva porque ya siente que son un fracaso en la vida, que son un fracaso completo, que son un caso perdido, que ellos no tienen arreglo. Pero no es así. Esta noche quiero decirte que no es así y te estoy exponiendo hombres de Dios que uno dice: wow, Abraham, wow, Gedeón, wow, David. Pero ellos también se sintieron muchas veces como tú te has sentido. Que sienten que su fracaso, que sus equivocaciones son más grandes que la misericordia de Dios, y eso es mentira. La misericordia de Dios sobre ti es infinita. Hoy estás vivo porque Él te ama. Hoy estás vivo porque su gracia infinita te está dando una nueva oportunidad. No la desperdicies. Y vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a hablar de David y su gran fracaso. Quiero resumirles aquí la historia para avanzar, para que la lean luego en sus casas. Quiero leerles el verso 1 porque el verso 1 es clave. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí comienza la historia. Se supone que los reyes, cuando iban a la guerra, ellos tenían que ir a la guerra. Puede que ellos no eran los soldados rasos que iban a pelear, pero si ustedes ven un poco de lo que es la historia, de toda la historia, las guerras y las conquistas, en la mayoría de las veces los reyes estaban allí en el territorio de guerra. Tal vez no peleando, pero sí su sola presencia le daba ánimo al pueblo, le daba ánimo a ese ejército. Pero dice aquí la palabra que había un tiempo donde los reyes salían a la guerra, a conquistar.
Pero dice la Biblia que David no fue a la guerra, se quedó en Jerusalén. Y ahí comenzaron la cadena de errores de la vida de David. Y quiero contarles la historia para que ustedes luego la puedan leer y puedan profundizar en ella, porque es una historia maravillosa. Lo primero que David hace es la pereza. Porque David sabía que él tenía que estar allí en la batalla junto con su ejército. Pero obviamente ellos ya habían conquistado muchas naciones, habían conquistado mucho territorio y habían tenido un éxito ya asegurado porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con David. Pero David se sintió sobrado. David sintió que ya había conquistado mucho. Y permitió la holgazanería. Permitió la pereza en su corazón. Yo recuerdo una profesora, por allá cuando yo estaba en primaria, hace muchos años. Me decía, la pereza es la madre de todos los vicios. Y es cierto. Y la pereza fue el primer error que comete David. Porque dice aquí la palabra en la historia, para que ustedes luego la lean, que dice que él se queda en la casa retozando, haciendo nada, mientras que su ejército, sus generales, sus amigos, sus valientes que habían estado luchando con él, estaban allá en lo recio de la batalla, conquistando. Él estaba en la casa, mirando pajaritos, comiendo bien, tenía mucha servidumbre que estaba para darle de comer siempre, estaba en su casa. Yo me imagino que David ya en esta época estaba un poquito chonchito, comiendo bien, frutica, cerdito, comiendo todo lo que se le antoje. Pero David comete un grave error. Y es que esa holgazanería y esa situación en la cual David se sentía un poco sobrado, lo llevan a mirar lo que no debía mirar. Y dice la palabra aquí que David estaba allí y ve desde su terraza a una mujer, a la vecina, bañándose. Y obviamente no había la privacidad y la independencia con la que contamos ahora. La mujer estaba en la mañana, en la tarde, bañándose a la luz del día. Y David ve a la mujer y la codicia. La mira y la desea. David debía estar en la guerra luchando con su ejército, pero se queda con la holgazanería, con la pereza. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros permitimos la pereza, cuando nosotros permitimos esa holgazanería. Ay no, yo no oro todavía, más tarde oro, más tarde leo, más tarde voy a la batalla en oración, me voy a quedar aquí viendo televisión, me voy a quedar viendo aquí celular. Y muchas veces los grandes pecados de adulterio, de masturbación, de fornicación, comienzan cuando vemos lo que no tenemos que ver. Y así le sucede a David. David ve a la mujer, ve a Betsabé, la esposa de Urías. Lo más tremendo es que David sabía quién era ella. No era la vecina nueva del barrio, era la esposa de Urías, uno de los hombres que estaba en plena guerra luchando. Y David la codicia y la manda a llamar. Y se acuesta con ella porque era el rey. Y a pesar de que la mujer tal vez intentó oponerse a lo que estaba haciendo, pero como era el rey, era la última palabra y cae con ella. Y comete adulterio, David. El gran escritor de Salmo 23 cae en el pecado del adulterio. El gran escritor de aquellos cantos preciosos de los salmos, el gran y dulce cantor de Israel, cae en el pecado del adulterio, de la mentira, de la pereza. Y no le basta eso a David, sino que cuando cae con Betsabé, preciso, Betsabé queda
encinta, queda embarazada. Y se gana tremendo problema David, porque dice, ¿y ahora yo cómo hago para tapar este pecado que hice? ¿Cómo hago para tapar que esta mujer quedó embarazada? Y manda llamar a Urías de la guerra. Lo manda llamar de lo recio de la batalla, lo llama. Y le dice, Urías, amigo, ¿cómo estás? Un golpe en la espalda, ¿cómo te ha ido? ¿Estás fuerte? Cuéntame cómo ha estado la batalla. Y Urías, como buen fiel siervo, no, mi rey, está pasando esto, estamos ganando. Ah, ok, listo. Y lo emborracha. Le da trago, le da de comer y lo manda para su casa, para que se acueste con su esposa, y así él, al tener sus relaciones, supuestamente quedaba embarazada de Urías, su esposo. Pero Urías era un hombre tan fiel, tan leal, que le dijo, mi señor, yo no puedo estar con mi esposa porque estoy en la guerra. Intenta hacerlo David varias veces, y Urías, como un hombre fiel, como se lo había enseñado David, decide no hacer lo que su rey manda, porque no le parecía correcto hacer lo que el rey estaba haciendo, que era la pereza de haber ido a la guerra. Entonces Urías se opone a lo que David le dice. Entonces David comete otra equivocación. Entonces, como eso sucede, para tapar su pecado, coge David y escribe una carta, y se la escribe al general, a Joab. Y le dice, Joab, esta carta no se la dejes ver a nadie, pero te ruego que cojas a Urías y lo mandes a lo recio de la batalla, a donde está la cosa más caliente en la batalla, en la guerra. Y si tiene que morir, que muera. Y toma la carta y le dice, Urías, entrégale esta carta a Joab, al general. Y Urías fielmente no sabía que en esa carta estaba su condena a muerte, inocente, porque Urías era inocente. Le entrega a Joab, Joab lee la carta y le dice, Urías, te tengo que reubicar en la batalla. Y lo matan. Un pecado que comenzó en David como un día de pereza, terminó en asesinato. Un día en que David comenzó con holgazanería, como con esa sobradez. Yo no tengo que ir a la guerra, vayan ustedes, ya hemos conquistado, ya sé lo que va a pasar. Desde la mentira, la codicia, el adulterio, hasta el asesinato. El gran hombre de Dios que es David. Miren que Dios siempre nos ha colocado historias en su palabra para mostrarnos que nosotros somos imperfectos. Tú no eres salvo por obras. David no fue salvo por obras. Ninguno de nosotros podemos jactarnos delante de Dios de que si somos perfectos nos merecemos la eternidad. La Biblia dice que eso es un regalo de Dios, porque Dios sabe lo incompetentes que somos nosotros como seres humanos para poder vivir en santidad. Tú y yo no fuimos hechos para agradar a Dios. Nuestra naturaleza humana y pecaminosa no está hecha para eso. Cuando naces de nuevo, entonces ahí sí vas a adorar al Señor. La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Dios. Amén, así es. Pero nuestra carne dice lo contrario. Nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne no quiere ir a la iglesia. Nuestra carne no quiere adorar. Nuestra carne no quiere estudiar la palabra. Nuestra carne quiere más carne. Nuestra carne quiere alimentarse del mundo. David peca. David comete una de las equivocaciones más grandes en toda la palabra. El rey de Israel, el ungido de Dios, lleva desde la pereza hasta llegar al asesinato.
Pero Dios no lo deja ahí. Dios no lo deja ahí. Miren en el capítulo... luego en el capítulo 12 Dios manda al profeta Natán para que lo reprenda, le saca a la luz su pecado y David se arrepiente. Pero obviamente Betsabé queda embarazada y comienzan a orar, pero el niño nace enfermo y el niño muere. Ese bebé, hijo de ese pecado, muere. Pero miren el verso 24, que era a donde Dios, el Señor me llevaba a que pusiera nuestros ojos ahí, mis ojos. Y en el verso 24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. La ley decía en Levítico capítulo 20, verso 10, en Levítico, la ley por la cual se rige el pueblo de Israel, dice en Levítico 20:10 que si una pareja había adulterado, debían morir. Eso es lo que sucede cuando la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio es llevada ante el Señor para que fuera apedreada y debía morir. Y lo increíble de esta historia es que llevan a la mujer, pero el hombre nunca aparece. Y se supone que lo que dice Levítico capítulo 20, verso 10, es que la pareja debía ser llevada y debían de ser apedreados, lapidados, y que los dos murieran. Pero el hombre en la historia de la mujer adúltera, nunca aparece el hombre. Llevan a los pies de Jesús a la mujer en adulterio, pero el hombre nunca aparece. Tal vez no le convenía aparecer allí. Pero David, la ley decía en Levítico 20:10 que si alguien había sido descubierto en el adulterio, debía morir. Pero Dios perdona a David. No, la ley era una. Si eso pasaba, no había nada, absolutamente nada. Así la persona se arrepintiera, pero debía morir lapidada con piedra, la pareja. Pero Dios, dice la palabra, y consoló David a Betsabé. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. No murió por la ley. La gracia de Dios estaba sobre David. ¿Por qué? Porque David entendió que se había equivocado. Porque Dios veía el propósito que tenía en la vida de David. Y David tuvo un arrepentimiento genuino y verdadero. Y consoló Dios a esta pareja y les da un hijo. Y no es nada más ni nada menos que Salomón, el sucesor de David. No fue un hijo que nació y fue marcado como el hijo de pecado. Fue Salomón, el escritor de Proverbios, el escritor del libro de Eclesiastés, el hombre que construye el templo más grande. La revista Forbes, donde está escrito los hombres más ricos del mundo, Salomón sigue estando en el primer lugar, como el hombre más rico sobre la tierra. Fruto de un fracaso y de una equivocación de David. No con esto estamos diciendo, y quiero que estén claros en lo que digo, no significa que el fin justifica los medios. Entonces el pastor dijo eso, entonces yo voy a seguir con mi amante porque Dios cumplirá su propósito en mi vida. No es así. Si tú sigues empecinado en tu pecado, Dios tendrá que sacarlo a la luz. Y dice la Biblia que no hay cosa más abominable para Dios que un hombre o una mujer que traicionan a su esposo o a su esposa. Pero lo que Dios nos está enseñando aquí es que el corazón de David, por eso dice la palabra, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto,
sino porque era un corazón que conocía a Dios y sabía que lo que había hecho había estado mal. Y su gracia, la gracia de Dios, no permitió que fueran apedreados y murieran, sino que Dios los consuela. Dios restaura, porque Dios siempre piensa acerca de ti en términos de amor, no en términos de violencia ni de venganza. Dios siempre piensa en términos de amor hacia ti. Y con esto termino en Romanos 4, capítulo 4, verso 16 y 17. Romanos capítulo 4, verso 16 y 17. Con esto termino. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Dios siempre va a hablar de ti en términos de fe. Dios siempre va a hablar de ti no en términos de tus fracasos y tus equivocaciones. Si tú te equivocaste en tu vida, ten por sentado que la sangre de nuestro Señor Jesucristo borró por completo todos tus pecados y hoy no hay ninguna condenación, no hay nada, no hay ningún acta de decretos que te acuse a ti. Dios te perdonó, pero Dios habla, dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham lo llamó padre de muchos cuando no tenía un hijo. Dios dijo de Gedeón, varón esforzado y valiente, cuando este hombre estaba lleno de temor y de angustias. Dios llamó a David el dulce cantor de Israel, el hombre conforme a mi corazón, pero fue un hombre que se equivocó. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos en Dios y confiaron en la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo. No son tus triunfos, no es cuánto tú trates de agradar a Dios en tus propias fuerzas. Es cuando tú te rindes ante el Señor Jesucristo y confías que su gracia es suficiente para vivir. Su gracia es suficiente, porque esa gracia te dará a ti la fortaleza para vencer el pecado, para vencer tus fracasos, para vencer tus miedos, tus soledades, todas las situaciones que tú hayas llevado en tu vida. Por su gracia tú vas a poder conquistar y ser bendecido. Ya no pienses más que Dios te está mirando a ver cuántas veces al día tú fracasas, cuántas veces tú te equivocas para caerte encima. Él quiere que pongas tus ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe, y puedas tener esa confianza firme en nuestro Señor Jesucristo. Amén.